El día de hoy vamos a darles la tercera entrega de nuestras reflexiones históricas y agradezco una vez más al diario digital, el diario Nica, que da la oportunidad de brindar estas declaraciones y reflexiones para que les sirvan a nuestros jóvenes y estudiantes en las escuelas secundarias y primarias. El tema de hoy trata de 3 etapas de la historia de Nicaragua y de América que todos las hemos estudiado desde que fuimos niños y jóvenes, pero que hoy debemos darle un nuevo enfoque. Esas 3 etapas son el descubrimiento de Nicaragua y de América, por ende, la conquista española en América y la conquista inglesa en la parte de Norteamérica y la colonización. Son 3 etapas muy polémicas en las que nos han transmitido por años paradigmas que hoy debemos de romper, debemos de cuestionar. El primer paradigma es el descubrimiento de América por los españoles. Hay quienes han criticado que los españoles son los que descubrieron América, pero que no fueron los únicos, sino que antes habían venido otras culturas. Hoy, ese enfoque que nos pareció novedoso hace unos años, cambia totalmente de paradigma, porque hoy, en los últimos descubrimientos arqueológicos, nos damos cuenta que no fueron ni los fenicios, ni los españoles, ni los vikingos los que descubrieron América, sino que ya habían culturas más avanzadas hace millones de años en América, y no solo en América, sino en el mundo, que construyeron las grandes pirámides de Tiahuanaco, de Teotihuacán, de Nazca, de los grandes símbolos de Nazca, culturas que hicieron posible esas grandes construcciones y edificaciones y que no fueron las culturas que encontraron los españoles en América. Pero de todas formas, debemos de reconocer que son los españoles los que sí establecen con su redescubrimiento ya una relación permanente entre la cultura europea, la cultura africana y la cultura de América indígena. Eso es realmente un redescubrimiento, pero que vale la pena llamarle descubrimiento porque las otras relaciones o visitas que tuvimos en América fueron aisladas, no establecieron una relación permanente entre el viejo continente y el nuevo continente. Eso en relación al descubrimiento. Debemos de darle a España el mérito que tiene de haber en el siglo XV redescubierto América y haber establecido un vínculo permanente, cultural, con estos 2 continentes. Sobre la conquista también hay 2 enfoques, la leyenda rosa y la leyenda negra. Uno de los representantes contemporáneos de la leyenda negra es el escritor Eduardo Galeano, el cual magnificó, exacerbó las críticas a la conquista española en América, llamándole genocidio. Realmente en eso no estoy de acuerdo con Eduardo Galeano, porque si no le llamaríamos genocidio a todas las etapas de conquista y colonización que se han dado en los diferentes continentes del mundo. No le podemos llamar genocidio porque realmente no tiene las características de un genocidio en la definición moderna. Fue un encuentro entre 2 culturas, una más avanzada y otra atrasada, que es lo característico de toda conquista, donde la cultura avanzada domina a la conquista, domina al pueblo o cultura atrasada. Eso es típico en todos los procesos históricos. No está toda conquista exenta de crueldades individuales y de violencia. Por supuesto, cuando se encuentran 2 culturas, hay una que resiste, tiene resistencia a la conquista de la cultura dominante. Pero el resultado de esto no fue necesariamente un genocidio. Encontramos que la conquista española
tuvo, en el caso de Nicaragua, vamos a aterrizar a Nicaragua, un gobernador muy cruel como fue Pedro Arias Dávila, pero no podemos generalizar eso para todo el resto de la conquista, del periodo de conquista de Nicaragua. Nos encontramos que los españoles nunca llegaron a la costa atlántica, nunca pudieron ni siquiera pasar del centro de la geografía de Nicaragua. Ellos conquistaron la parte del Pacífico y nos encontramos con ejemplos como el de Gil González cuando fue atacado por Nicaragua y Dirian Gen, que fue un encuentro en que más bien los españoles tuvieron casi un fracaso en esa batalla. Después ellos tuvieron que replegarse a Panamá y volver con nuevos soldados, de tal manera que no era como que los españoles tuvieran una plena dominio, una plena conquista sobre los indígenas. Esto después llevó a un acuerdo entre el cacique de Nicaragua con los conquistadores y se llegó a un acuerdo de establecer una conquista menos violenta como en otras latitudes de América Latina. O sea que relativamente la conquista en Nicaragua no fue violenta, no la podemos llamar violenta, y en algunos aspectos pudo haber sido cruel, pero después vino un mestizaje, vino la Iglesia Católica con sus frailes que realmente mediatizó esa posible crueldad que se pudo haber dado en América Latina. Además, las bulas y los decretos de los reyes de España en que nombraban al indígena como un vasallo del mismo nivel, con los mismos derechos que el español. Esto también marcó una diferencia notable en la conquista en América. Si hablamos de la colonización de manera rápida, podemos encontrar que la colonización española tiene grandes diferencias con la colonización inglesa. El mestizaje que se dio en América Latina no se da en la conquista de los Estados Unidos, la colonia alemana y francesa, las cuales nunca se dio el mestizaje, y ahí sí podemos hablar de casi un exterminio de los indígenas en América del Norte. Aquí no, nos encontramos que aún hoy los mayas, no hablemos de los mayas, ¿verdad?, sino de los chibchas y otras culturas indígenas, todavía existen en Guatemala, conservan su idioma, igual en América del Sur, en la zona del Amazonas, en Nicaragua, en la costa atlántica también nuestros indígenas conservan sus lenguas, su cultura. Lógicamente, cuando se da una colonización, la metrópoli impone sus patrones culturales, impone su idioma, pero de ese mestizaje cultural, de ese mestizaje racial que se dio en América, surge una cultura nueva que es la que da lugar a lo que hoy somos, y no podemos rechazar ese legado histórico. La crítica a la colonización es de un sector de historiadores que han querido ver solo lo negro de la conquista y la colonización. Tampoco podemos aceptar la leyenda rosa, que es ver a la conquista y la colonización como solo lo bueno. Pero de estas dos cosas, de estas dos leyendas, ha surgido una cultura nueva que es América Latina. Le agradezco al periodista Freddy Rostrán la oportunidad que me ha dado de enfocar estos dos aspectos que tienen que profundizarse en los próximos encuentros sobre descubrimiento, conquista y colonización.